Una vez más, hermanos, Dios nos bendiga a todos. Amén. Y agradezco, hermanos, por la oportunidad una vez más que me dan para poder compartir la palabra de nuestro Dios esta tarde. Estamos muy gozosos, hermanos. Es un placer estar con ustedes esta tarde, aprovechando el tiempo que el Señor nos presta, pues aprovechemos bien, como dice Efesios, el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo. Y esto es en cuanto al Señor, pues es muy importante que nosotros nos mantengamos, por así, alimentándonos, hermanos, espiritualmente hacia la palabra de nuestro Dios. Hoy, esta tarde, vamos a hablar algo acerca del enemigo. El tema que traigo, hermanos, dice conociendo a nuestro enemigo. Como todo cristiano, hermanos, ya ha aprendido que tenemos un enemigo, que es Satanás. Y sabemos que Satanás, hermanos, el que está tratando de perseguir, el que está tratando, hermanos, de querer derrotar y enfrentar siempre es a los cristianos, a los que todavía no han comprometido con Cristo. Quiere decir, Satanás, hermanos, lo tiene todavía en esclavitud, porque, hermanos, es una esclavitud estar en manos del enemigo cuando uno no se entrega, hermanos, en las manos de Cristo. Es una esclavitud que a veces la persona no lo siente como está esclavizado, no le parece bien. A veces le gusta estar viviendo así como le plazca, pero, hermanos, está uno esclavizado en manos de Satanás. Y ahora nosotros vamos a ver algunos textos donde nos habla cómo tenemos que conocer a nuestro enemigo, porque somos soldados de Jesucristo. Ahora que somos soldados de Jesucristo, hermanos, que cada día tenemos que entrenar para enfrentar al enemigo. ¿Entrenar en qué, hermanos? Entrenar, hermanos, en la vida espiritual. ¿Cómo vamos a enfrentar en el momento cuando el enemigo nos va a atacar y en el momento cuando a veces nos damos cuenta que es el enemigo que está haciendo esto? Y tenemos que estar prevenidos, preparados, hermanos. Vayamos allá en Timoteo. Hermanos, vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Segunda carta de Timoteo, hermanos, nos enseña el apóstol Pablo. Pablo habla a Timoteo nuevamente. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, cuando está hablando de penalidades, no está hablando algo, hermanos, que de gozo. En algo, hermano, de sufrimiento, en algo de aflicción, en un momento de preocupación tal vez, o de algunas cosas más que pueden pasar. Pero le está diciendo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado, hermanos, que se compromete a ese oficio, es porque también ya lo ha pensado, que no es nada fácil. Y para eso tiene que entrenar, tiene que hacer entrenamiento y tiene que sufrir, porque nos han platicado que un soldado ya tiene que mantenerse con mucha disciplina, tiene que tantear su alimento. Ya no es vivir como antes, es algo que se tiene que abstener en muchas cosas. Se tiene que abstener en muchas cosas para que pueda vencer o pueda enfrentar al enemigo en el momento del combate. Ahora, el cristiano, hermanos, la escritura nos enseña cómo nosotros tenemos que abstener igual en muchas cosas. Hay muchas cosas en las cuales tenemos que abstenernos. Y que esas cosas, hermanos, a veces se nos hace difícil, a veces dejarnos, se nos hace difícil a veces ver de que tenemos que abstenernos en esas cosas. Pero, hermanos, para conocer al enemigo, como Timoteo le dijeron por medio de Pablo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿En qué momento, hermanos, a veces el cristiano sale triunfando, un triunfador, y que no haya derrotado a su enemigo? ¿En qué momento, hermanos? Dice vamos allá, primera carta de Pedro también. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Primera carta de Pedro, capítulo 4 y verso 16. Cuando el texto, hermanos, el apóstol Pedro nos enseña: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En muchas veces, hermanos, cuando el cristiano está padeciendo, puede empezar a pensar muchas cosas. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí?
habrá muchos pensamientos, habrá muchas cosas que el cristiano puede pensar. Pero la recomendación para que uno pueda triunfar ante las cosas que pueden venir, dice la Escritura, glorifique a Dios por ello. Si no glorifica a Dios por ello. Entonces tenemos que estar preparados. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, porque eso, hermanos, es más seguro que nos puede pasar muchas cosas como cristianos, porque el enemigo nos va a poner a pruebas, nos va a enfrentar hasta donde nosotros, hermanos, le estamos sirviendo a Dios y queremos servirle a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, hermanos, nos está entrenando para ser hijos suyos y un soldado, hermanos, que tenemos que enfrentar el enemigo que no se ve. No es un enemigo, hermanos, que también es muy fácil para derrotar. No es una persona, no es algo, hermanos, que visible, que vamos a prepararnos en algunas tipo de cosas físicas para golpearla. No, esta es una guerra espiritual. Es una guerra, hermanos, que nosotros tenemos que estar sujetos y tenemos que estar apoyados por medio de nuestro Dios. Y Satanás, hermanos, hace muchas cosas con el cristiano, hace muchas cosas con la gente, bueno, con la humanidad, más bien le impide que sirva a Dios. No le da libertad que uno sirva a Dios, hermanos, porque Satanás está queriendo adueñar este mundo, queriendo decir que es de él este mundo. Quiere reinar, quiere siempre, hermanos, apoderarse con toda la humanidad para que él no vaya a sufrir la condenación. Él quiere llevar mucha gente. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, nos habla ya en primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, mira cómo el apóstol Pablo habla también de esta manera. Primera de Tesalonicenses 2, 18. Cuando Pablo hacía planes, hermanos, para hacer el trabajo, la obra de nuestro Dios, ¿qué hacía Satanás? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Dice: por la cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿En qué manera? No lo dice. ¿Cómo estorbó Satanás? ¿Qué cosa sucedió con él? Pablo tenía ese plan de visitar a la iglesia. Quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Hermanos, vemos que Satanás siempre ha tratado de estorbar y ha tratado de hacer muchas cosas para que el cristiano no pueda avanzar. Y si vamos a hablar, hermanos, de aquellos que no han comprometido con Dios, es mucho más todavía, les sigue deteniendo. No, estás bien aquí, estás bien. Nace esa idea de que uno está cómodo, de que uno está bien ahí, aunque uno esté viviendo con muchas tragedias. Pero a veces el pensamiento no alcanza en verlo, de que ahí es una vida, hermanos, que no es bonito, que no es agradable, que no es adecuado. Hay mucha gente que no alcanza a pensar eso, de que mejor busco a Dios porque Dios nos va a aconsejar, Dios me va a traer otra vida, me va a hacer cambio en la vida por medio de su palabra. Hay mucha gente, aunque se le esté explicando, pero aún no entiende, quiere estar ahí viviendo con problemas, con pleitos, con rencores, con venganzas y etcétera. El diablo es lo que hace, hermanos, impide que el hombre le sirva a Dios, estorba. Si Pablo, hermanos, siendo apóstol, hermanos, el diablo dice que cuando Pablo hacía planes, aquí una y otra vez quisimos ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. ¿En qué manera? Decíamos, Satanás hace muchas cosas, hermanos, y a veces, hermanos, en muchas formas Satanás está trabajando. Hoy en día, hermanos, Satanás en muchas formas puede hacer las cosas, hermanos, que para que hasta el cristiano no se dé cuenta que a veces está mal esas cosas. Y por esa razón, hermanos, mismo el apóstol Pedro también dice cómo prepararnos y cómo vamos a conocer nuestro enemigo. Primera de Pedro, capítulo 5.
versículo 8. Como Satanás, hermanos, hoy en día no para, hermanos, no duerme. Satanás todo el tiempo está despierto. No pensemos que Satanás pues ya en el día descansa, en la noche trabaja. Las 24 horas Satanás, hermanos, está trabajando por todo el mundo. Podemos pensar que me cambio de lugar, allá no habrá problemas, allá no habrá estas cosas. Sí, hermano, donde quiera que vayamos, surgen muchas cosas y uno no está preparado. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice la escritura, hermanos, el apóstol Pedro nos enseña cómo el cristiano debe estar viviendo en cada momento. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como decía, hermanos, es algo invisible, es algo que no lo podemos observar, como el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, como león rugiente, hace esa comparación. Si conocemos el león, los que han andado en el bosque, pues el león cuando está hambriento, anda rugiendo, hermanos, buscando comida, buscando alimento. ¿Sí? Está con esas ansias de devorar a otro animal para que se alimente. Y hace la comparación aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo es devorado un cristiano? Cuando uno, hermanos, se debilita en la fe, cuando uno pierde el ánimo, cuando uno ya empieza a perder, hermanos, la confianza con Dios. El adversario, hermanos, el diablo aprovecha. Y cuando el cristiano está descuidado, cuando ya no está velando por él mismo, por su alma, es más bien por su alma, ya no está velando por su alma, se descuida. Y en esto, hermanos, el descuido es cuando nosotros nos olvidamos en hacer las oraciones, nos olvidamos en pedirle a Dios que nos mantenga protegido, porque es el que nos puede proteger, que nos puede cuidar, es el que nos está amparando cada día, donde quiera que vayamos. Primeramente, hermanos, nos ponemos en las manos de Dios. Por eso dice, sed sobrios y velad. Cuando el apóstol Pedro enseña esto, hermanos, porque ellos experimentaron también estas cosas con el enemigo. Sí, Pedro, hermanos, fue tentado muchas veces. Pedro también, hermanos, cuando Cristo le dijo, me negarás 3 veces. Él nunca pensó que iba a cumplir. Él nunca, tal vez, en el momento cuando Jesús le dijo, me negarás 3 veces, aún estaba muy dispuesto a ir con Jesús a la cruz. Incluso decía, yo voy a la muerte también, si es posible. Pero en el momento cuando Pedro interroga por las personas que estaban con él cerca, y decían que como Galileo, de que estaba con Jesús. Entonces Pedro, ¿qué contestaba? No, yo no estaba o yo no estoy ahí, o no estoy con él. Empieza con muchas cosas, a negar de que no estaba con el maestro. Ya no estaba dispuesto. Entró un miedo, hermanos, de que tal vez hasta después de que él se arrepintió, ni lo creía que eso lo había dicho. Pero ya lo había dicho, hermanos. Sí, ya lo había negado a Cristo. Cuando canta el gallo, entonces reacciona Pedro que se cumplió lo que Cristo le había dicho. Entonces, ¿quién estaba trabajando, hermanos? El diablo, en un momento a veces, en un descuido, el diablo, hermanos, está trabajando y tenemos que conocer en qué momento el enemigo puede nos pasar a hacer pruebas. ¿Sí? Puede hacer las pruebas para ver hasta dónde nosotros estamos convencidos y entregados con Cristo. Vayamos allá a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 25. El diablo, hermanos, está trabajando por todo el mundo. Está llevando muchas personas, hermanos, a la perdición. Se ha escuchado muchas cosas, hermanos, hoy en día, en nuestra actualidad, que tanta gente está cambiando de pensamiento, está desviando, hermanos, en las cosas normales, en las cosas que decentes. Mateo capítulo 13 decía, verso 25, vamos a leer. Mira, mientras
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta parábola, hermanos, cuando Jesús habla, parábola del trigo y la cizaña, le refirió, dice el versículo 24, otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Quién es el que sembró la semilla? Cristo, hermanos. La palabra nos ha dado, hermanos, nos ha abierto las puertas en cuanto al reino de los cielos. La buena semilla, que es la palabra de Dios, hermanos. Compara, dice, como una semilla. Un hombre sembró buena semilla. La buena semilla es la buena palabra, hermanos. El evangelio. Pero aquí dice, los que estaban administrando, los que estaban obrando, dice, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hermanos, el diablo trabaja ¿en qué campo, hermanos? En la iglesia, donde está el pueblo de Dios. ¿Sí? Está la buena semilla, pero ¿qué hace el diablo? Viene a sembrar cizaña. Otra idea falsa. Puede sembrar otro pensamiento y el hombre se va pervirtiendo, se va interpretando otras cosas. Y el diablo, hermanos, así trabaja, porque aquí esta parábola es comparado como el que trabaja en el campo, que sembró la buena semilla, y mientras dormían, viene el enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y ya cuando está mezclado, hermanos, ya podemos ver que ¿dónde está el trigo y la cizaña? Pero se va viendo, hermanos, en el fruto, que no es lo mismo, porque lo que siembra el enemigo es otra cosa, lo que se cosecha. Y si nosotros sembramos esa buena semilla en nosotros, que es el evangelio, y si lo trabajamos bien, habrá buenos resultados, hermanos. Buenos resultados. Pero la cizaña, que son las cosas malas, hermanos, porque en el campo, hermanos, cuando nosotros sembramos como agricultores, siempre quitamos la maleza, no queremos que se revuelva, porque lo va a dominar. Si nosotros lo dejamos crecer ahí, la maleza, hermanos, lo va a dominar. ¿Y qué cosa vamos a cosechar? No vamos a cosechar nuestro maíz, porque el monte, las espinas, todas las plantas, las malezas, si lo dejamos crecer, pues lo va a dominar lo bueno. Entonces, en cosas espirituales, hermanos, Satanás siempre va a tratar de sembrar algo, hermanos, en el corazón del hombre, en el corazón del cristiano, para que sea dominado. Y pero esto, cuando uno se descuida, cuando uno lo permite, cuando uno a veces, hermanos, Satanás intenta y uno le da cabida y pues estamos dándole lugar, pues Satanás, hermanos, empieza a trabajar, empieza a sembrar esa cizaña. Pero, hermanos, no hay que permitirlo, porque si conocemos el enemigo, conocemos bien el enemigo, no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que nos venza, hermanos, que nos gane, porque, hermanos, para eso es necesario que nosotros conozcamos bien cómo el enemigo va a querer entrar, va a querer introducir, hermanos, en el pueblo de Dios. Tenemos que evitarlo. Como Satanás, hoy escuchamos el estudio, hermanos, que cómo hay que defender, hermanos, los que trabajan falsamente, los que están causando divisiones, los que están hablando otras cosas no conforme a la doctrina verdadera. Pues tenemos que evitarlo. Cuando Satanás quiere trabajar, hermanos, así, en esa forma, puede meter, hermanos, otra enseñanza. Puede venir alguien y nos viene a decir otra enseñanza y no conforme a la escritura, hermanos. Entonces Satanás va a buscar muchas formas como querer vencer y ganar al pueblo de Dios. Capítulo 28. Bueno, vamos al versículo 28 ahí mismo. De Mateo, verso 28 ahí mismo donde estamos. Capítulo 13. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos
y la arrancamos. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Hermanos, Dios también va a venir a hacer un juicio. Él conoce, hoy decíamos hermanos, Él conoce pensamientos, Él conoce corazones. Quienes en realidad, hermanos, lo están trabajando bien, quienes lo están llevando a cabo realmente con buena voluntad, con buena decisión, como buen siervo de Jesucristo, como buen soldado de Jesucristo, sufriendo, pasando momentos difíciles por servir a Dios. Esto Dios lo califica, hermanos. Dios lo califica. Dios va a venir a hacer juicio, hermanos, y por eso, por el momento, nadie puede destruir, hermanos, el diablo. Solamente Dios va a venir a destruir. Va a venir a destruir. Nosotros no vamos a poder destruir. Lo que podemos hacer nosotros, dice la Escritura, allá en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7 nos enseña con qué podemos hacer nosotros. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Santiago 4, 7. Dice, someteos pues a Dios. El diablo huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es lo que nos resta hacer nosotros, hermanos. Someternos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nos apegamos más a Dios, hermanos, el diablo se va a alejar. ¿Sí? Se va a alejar. Porque estamos pegados más cerca, hermanos, con Cristo. Es lo que necesitamos hacer. Acercarnos más a Dios y Él acercará de nosotros. Pero si nos alejamos de Dios, si nos mantenemos más lejos de Dios, Dios no se va a acercar. Tenemos que poner mucho en nuestra parte también. Cómo queremos que Dios esté más con nosotros, cómo queremos que Dios responda nuestra petición, nuestras plegarias. Necesitamos mantenernos, hermanos, abstenernos también, mantenernos firmes, abstenernos en muchas cosas que están en contra de su voluntad. Porque hay muchas cosas, hermanos, que nos enseña Jesucristo, en la cual tenemos que abstenernos. Mantenernos en toda la especie del mal, dice Tesalonicenses. Entonces, cuando nosotros evitamos todas esas cosas, Dios se acercará de nosotros y el diablo huirá, dice. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero para esto nosotros tenemos que acercarnos más a Dios cada día, no alejarnos. Pero lo que pasa muchas veces, en vez de acercar, muchos están alejándose un poco más hacia atrás y no acercarse. Y lo que tenemos que hacer es acercarse más cada día, hermanos, pidiendo ayuda ante Él, porque es el único que nos puede ayudar, hermanos, en las aflicciones, que nos puede auxiliar en el momento, hermanos, de las cosas que nos puedan venir. Él nos puede auxiliar, Él nos puede librar, hermanos, de las tentaciones, nos puede librar en muchas cosas. Primera de Juan, hermanos, capítulo 3, versículo 8. Él nos puede librar en muchas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque creemos que Él todo puede. Primera de Juan 3, 8. Dice el apóstol Juan, hermanos, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir, deshacer las obras del diablo. No habla, hermanos, Juan, qué tipo de pecado. El que practica el pecado, cualquier pecado que sea, grande o chica. Hay muchas veces que nosotros podemos ver el pecado, hay un pecado grandote. Tal vez eso es lo que no quiere Dios. Pero si es un pecado chiquito, Dios me lo pasa por alto.
¿Será cierto eso? No, hermanos, no hay pecado que Dios lo pase por alto y que lo vea agradable. No hay. Todo pecado es pecado. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado, dice, es del diablo. Aunque suena fuerte esto, hermanos. Suena fuerte. El que practica el pecado es del diablo. Con practicar, tal vez no seguido, pero si se sigue practicando, hermanos, ¿hijo de quién puede uno ser? Del diablo. Aunque no queramos aceptar. Pero así lo dice la Escritura. El que lo practica. El problema es practicar, ya no es caer de repente. Hay unos que de verdad lo están practicando, ya lo saben que no deben de hacerlo y lo sigue practicando. Pero ¿quién insiste, hermanos, en que lo haga? ¿O quién insiste que así seamos? El diablo, hermanos. Porque el diablo peca desde el principio. Peca desde el principio, hermanos. El diablo, eso fue su dedicación, hermanos. Es violar los mandamientos de Dios. Sí. Es no respetar los mandamientos de Dios. Es como por decir, Dios no va a castigar. Inmediatamente ya no, nadie es castigado, hermanos. Cuando uno peca, como que no pasa nada. De hecho, hermanos, existe el perdón. Es cierto, Dios nos perdona. Pero cuántas veces, hermanos, si uno vive en el pecado, solo por pensar, Dios siempre va a perdonar. Dios siempre es grande. Y queremos, hermanos, entre hacer las cosas de Dios y hacer las cosas del diablo, ¿será que Dios se va a agradar? ¿Será que Dios le gustaría, hermanos, que el cristiano tenga dos patrones? No. Tenemos que servir a un solo patrón, que es Dios. No podemos servirle al diablo al mismo tiempo, servirle a Dios también, no se puede. Porque el diablo, hermanos, es lo que quiere hacer, porque el diablo, hermanos, conoce las Escrituras. Vayamos viendo que el diablo también conoce las Escrituras, él sabe, y estos textos vamos a leer también, de que Satanás conoce las Escrituras. Y por eso, hermanos, quiere enseñar a los hijos de Dios que sean así. Conocer la Escritura al mismo tiempo y practicar un poco, y también servirle un 50 y 50. Pero, hermano, esto no procede. Esto no habrá resultado bueno, porque, hermanos, el diablo conoce las Escrituras y quiere que los hijos de Dios practiquen el pecado en el mundo. Porque en el mundo, hermanos, es lo que más se está practicando. Hay muchos, hermanos, muchísimos tipos de pecados que hoy en día, hermanos, se está viviendo con la humanidad. Y el diablo cada vez, hermanos, está inventando más cosas y está tratando de que la humanidad, hermanos, no llegue a conocer a Dios. Y para esto, hermanos, la Escritura también nos ayuda para conocer a nuestro Dios, conocer las cualidades, cómo es Dios. Dios es paciente, la Escritura nos enseña, Dios es paciente, es amor. Pero no siempre, hermanos, porque Dios es amor, vamos a pensar, pues Dios no va a castigar. Hoy aprendíamos, hermanos, en aquel tiempo, cuando Jehová Dios vio que ya era mucha la maldad. Entonces Dios dijo, hasta aquí nada más. Lo acabaré todo lo que he creado. Pero, hermanos, cuando Noé, hermanos, se salvó, obedeció a Dios, vino sus generaciones de Noé nuevamente. Aún fue salvado por el agua. Y viene Noé, hermanos, de sus generaciones, por la cual hasta hoy día, hermanos, no ha habido otro diluvio, como decíamos hoy, y no habrá otro. Ya es otro lo que tiene planeado Dios para la humanidad. Si se desobedece, hermanos, si no se cumple, si no se obedece a Dios conforme a sus mandamientos, viene, hermanos, el juicio y viene la condenación. Creo que a nadie le gustaría, hermanos, que uno sea reprobado. Nadie le gustaría. Pero lamentablemente, si nosotros no ponemos nuestra parte, si nosotros no nos esforzamos aquí con nuestra vida que tenemos, que el cuerpo, hermanos, a veces no está de acuerdo conforme a la decisión del Espíritu. Nos enseña ya Gálatas, hermanos, el apóstol Pablo. Gálatas, capítulo 8, les digo.
y 17. 5, 16 y 17, mira la batalla en la cual un hombre, un hijo de Dios, un soldado de Jesucristo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Cuando está diciendo, hermanos, el deseo de la carne es contra el Espíritu, es algo lo que la carne quiere, y el Espíritu, hermanos, es otra cosa. El deseo del Espíritu es contra la carne, dice. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Es prosperar, hermanos, espiritualmente. Hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas, los mandamientos, cumplir con las obras, cumplir con todo lo que el Señor nos enseña. Pero cuando uno no quiere hacer, pues todo lo ve difícil. Todo lo ve difícil, pesado, como cuando Cristo, hermanos, estaba enseñando a los discípulos, a la gente. Nos enseña Juan capítulo 6, versículo 60. Vamos a ver cuáles las cosas, hermanos, que en aquel tiempo y hoy en día lo mismo. Bueno, hay un deseo del Espíritu, pero uno no quiere avanzar. Se opone la carne diciendo, no se puede. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 60. Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Cuando ellos estaban, estos discípulos, diciendo, dura es esta palabra, ¿cómo lo habían oído el mensaje, hermanos, de Dios? ¿Quién la puede oír? Le decían a Jesús, dura es esta palabra. ¿Por qué decían esto, hermanos? Porque no lo querían practicar, hermanos, las cosas que Jesús estaba enseñando. Hoy en día mucho puede responder, no, pues ya no quiero volver porque es muy duro. Nos enseñan y ahí pues dicen que hay que abstener de todas las cosas que yo estoy acostumbrado a vivir, a practicar, y pues mejor ya no vuelvo. No, hermanos, Jesús en aquel tiempo le dijo a sus discípulos, igual dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué dijo Jesús? Vengan obligadamente. No. Incluso, hermanos, veamos aquí, versículo 66, dice 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ahora se dirige a sus apóstoles, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús les dijo, si también quieren ir, vayan, porque ya los demás ya se fueron, ya no quisieron seguir a Jesús, porque Jesús estaba enseñando, hermanos, la palabra, el evangelio, la doctrina, toda enseñanza sana, y cómo practicar y cómo llevarlo a cabo en nuestra vida. Entonces, encontramos estos textos que Jesús dice a estos hombres, ya no volvieron, se volvieron atrás, ya no andaban con él. Desde entonces muchos de sus discípulos regresaron, ya no quisieron seguir a Jesús. Hoy en día, hermano, mucha gente se le predica y mucha gente dice, ya no quiero oír porque es algo muy comprometedor, es algo, hermanos, que cuenta con responsabilidad. Entonces, mucha gente no se quiere comprometer, pero no está pensando que lo está perdiendo algo muy grande para su alma, hermanos. Se lo está perdiendo porque la invitación que hace el Señor, hermanos, es para uno mismo, es para ver después de esta vida, otra vida, hermanos, pero vida eterna, vida permanente, es vida para siempre, que aquí en este mundo tenemos que luchar. Tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque hay un enemigo, hermanos, que siempre va a querer estorbar, nos va a querer convencer, va a querer, hermanos, de que el cristiano no avance.
Ahora le dijo a los apóstoles, si quieren ir, vayan. No lo estaba obligando. Pero ¿qué dijo Pedro? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, dice nuevamente, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Él estaba refiriendo a Jesús ya de Judas. Uno de vosotros es diablo. Judas, hermanos, traicionó al maestro. Él no estaba haciendo bien las cosas. Estaba siguiendo a Jesús, pero estaba traicionando a la vez. Sí, aparentando ser apóstol. Aparentando ser un siervo, un servidor. Y la verdad, estaba fingiendo porque no estaba haciendo las cosas buenas. Entonces Jesús conocía, hermanos, pensamientos, y hasta hoy día conoce pensamientos, conoce corazones, las intenciones del corazón, todo sabe. Así que si meditamos esto, hermanos, de que Jesús, nuestro Dios, hermanos, no nos va a tener obligado tampoco. Tenemos que estar con buena voluntad y con buena decisión para que nosotros podamos prosperar y ver nuestro resultado. Podemos ver nuestro beneficio y estar convencidos para que así Satanás, hermanos, someternos más a Dios. Satanás se puede huir, nos puede dejar en paz. Entre más, hermanos, queremos estar más cerca con Dios. Cuando Satanás quiere trabajar, quiere intentar destruir uno que quiere prosperar. Vayamos allá, Juan capítulo 8, 34. Juan 8, 34, aquí en este adelantito donde estamos. Juan 8, 34. Jesús dice, le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús enseñaba esto, hermano, decía al principio, que mucha gente no se siente esclavizado del pecado, pero Satanás lo tiene esclavizado del pecado. Jesús decía esto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí quedará para siempre. Hace una comparación. Cuando una persona contrata a un siervo, un esclavo, no siempre va a quedar ahí. Está de pasada. Entonces, todo aquel que hace pecado está esclavizado del pecado. Entonces, hermanos, versículo 44, vamos a leer ahí, versículo 44, vos sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es duro, hermanos, es fuerte estas palabras cuando está hablando. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, pero ¿quién es? Se está refiriendo a los que no quieren obedecer, a los que no quieren someterse a Dios. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Le decía claramente, hermanos, a los discípulos, a Jesús decía claramente, porque muchos que estaban con Jesús no estaban muy convencidos, no estaban porque querían de verdad seguir a Dios. Creo que todos conocemos que cuando Jesús, allá en Juan capítulo 6, verso 27, Jesús les hace, les reclama, les dice a la gente, 6:27, 25 vamos a leer para entender, hermanos, lo que Jesús se refería. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis. Ahora la respuesta, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Con qué propósito la gente estaba con Jesús, hermanos? Querían nada más alimentarse, comer. Y Jesús les dijo eso, solamente para eso me buscaban, no porque habían visto las señales, no porque en realidad quieren hacer lo que yo os mando. No.
yo les digo, decía Jesús, no porque me habéis visto todas estas cosas que yo hago, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Sabía que para eso nada más quería seguir a Jesús, porque Jesús hacía milagros, ¿sí? Multiplicaba los panes, multiplicaba los peces y los alimentaba a todos los que le seguían. Pero llegó el momento cuando Jesús les dice, no, trabajad, no por la comida que perece, que estaba dando a entender Jesús, sino, dice, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es la comida que puede permanecer, hermanos, por mucho tiempo? La palabra de Dios. La comida, hermanos, que literal, la comida física durará nada más unas horas. Nos alimentamos bien, pero al buen rato ya tenemos hambre. Por eso Jesús les llamó la atención que trabajaran no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Pero tampoco Jesús está impidiendo de que vamos a trabajar para nuestra comida, no. Sino, lo que estaba queriendo decir Jesús, que no solamente vivan para eso, o busquen solo a esas cosas, sino deben buscar, deben trabajar. Quiere decir que deben obrar, hermanos, para buscar un alimento espiritual, la cual al Hijo del Hombre os dará. Decía que es el mismo Cristo. Estaba diciendo que a esto señaló Dios el Padre. Ahora, verso 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermanos, si tomamos sentido este texto, por último texto, Mateo capítulo 4, y el tiempo ya se nos agotó. Mateo, hermanos, capítulo 4, versículo 4 también. Cuando Jesús, hermanos, fue tentado por el diablo, tenemos la respuesta. ¿Qué contestó Jesús? Jesús, hermanos, nos da una buena enseñanza y un buen ejemplo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, cuando fue al desierto después de su bautismo, llevado por el Espíritu, dice, entonces tuvo hambre, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una buena respuesta, hermanos. ¿Qué le costaba a Jesús convertir en pan? La piedra lo podía hacer, para que él pudiera satisfacer, hermanos, y quitarse el hambre. Pero Jesús no lo hizo, porque claramente dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿De qué pan está hablando? La alimentación física. ¿Sí? No solo de eso va a vivir el hombre, va a vivir buscando, hermanos, la palabra de nuestro Dios que sale, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es el mejor alimento que va a durar para siempre. El mejor alimento, hermanos, para nuestro espíritu es eso, la palabra de Dios. Es, hermanos, es algo claro que nosotros vamos a alimentarnos físicamente, pero para muchas personas, hermanos, pues solamente va a pensar en su vida, en la vida material. Como decíamos hoy, mucha gente va a dedicar, pues, tal vez ya no quiere comer lo que está comiendo hoy, va a querer cambiar su vida. Mucha gente se va en Estados Unidos por querer tener dinero. Entonces, quiere hacer un cambio de vida, pero no quiere hacer un cambio de vida, digamos, para Dios, sino para la vida aquí en el mundo nada más. Entonces, lo que está hablando Jesús, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que esto es la invitación, esto es lo que Jesús nos enseña, hermanos, que lo más importante es que podemos aprender y podemos apreciar, podemos aceptar también, hermanos, lo que Jesús enseña. Y muchísimas cosas más, hermanos, y hay muchísimos textos que nos enseñan cómo el diablo habla cuando Jesús, hermanos, fue tentado por el diablo siendo hijo de Dios. Aún todavía el diablo decía que escrito está que vendrán ángeles cuando fue llevado en un edificio alto. Esto habla en Salmos de que Satanás conocía las escrituras también, de que este texto todavía citaba texto que Jehová Dios había dicho esto, que si Jesús se iba a aventar, pues no iba a ser lastimado.
Entonces hay muchos textos, hermanos, que nos enseñan cómo Satanás todavía se dirige y hablando y entendiendo que conoce las Escrituras. Hermanos, tenemos que velar por nosotros mismos cada día, velar también a la iglesia, que nos animemos como aprendíamos hoy, animarnos unos a los otros, exhortarnos unos a los otros. Eso es cuando estamos velando con cada uno de nosotros. Y les agradezco, hermanos, por la atención y el tiempo que nos concedió el Señor. Y gracias, hermanos, por esta oportunidad y que Dios los bendiga. Amén. Amén.